Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están todos? Bueno, bien, bien, con gusto charlar contigo, ¿verdad? Y escucharte para hacer un análisis. Recién hablamos de otro punto de vista, ¿verdad? Con una abogada riverense muy reconocida, la doctora María Paula Amaral. Queremos ver tu visión desde tu experiencia política, desde las repercusiones fuera del país, de todo este tema, que más allá si el custodio tenía o no tenía antecedentes, en fin, lo que significa que se haya instalado en la Casa de Gobierno Asociación para Liquidez. Es de loco, yo no tengo recuerdo, y creo que vos tampoco, de que esto haya ocurrido aquí en nuestro país. Sí, realmente es un tema complejo que tiene muchas aristas, ¿no? Que me parece interesante empezar por algún extremo que es el del exterior, que es el primero que más me preocupa de todo esto. Uruguay, como lo decimos siempre, te acuerdas que hemos hablado de la importancia que tiene para Uruguay ocupar cargos de presidencia en organismos multilaterales, internacionales. Por eso, porque hablamos de la Organización Panamericana de la Salud, el error estratégico de haber tratado el tema de los cigarrillos cuando teníamos un candidato muy bueno para postular. Sí, ahí tenemos el resultado, ¿no, Alberto? Por eso, pero son cosas que el Uruguay no puede exponerse a eso, como no puede ir al Mundial para perder 5-0, digo, ¿verdad? Claro. Pero además tampoco es justo para con el ministro de Salud Pública, que es un hombre muy valioso, pero para el país, no importa quién, era muy importante una posición en alguno de los cargos clave. Pero a lo que voy en este tema es que estamos teniendo una serie de hechos que son preocupantes y desde el exterior, gente con la que estoy conectada, me plantea su preocupación o me pregunta qué está pasando. Por ejemplo, tenemos el incidente de se filtraron porque hackearon varias decenas de miles de datos de identificación civil y se anunció hace un tiempo, Sí. y pasó como discreto, pero hay que ver lo que significa que sea violado el banco de datos, nada menos que del Servicio de Investigación de Identificación de los ciudadanos del Uruguay, de los habitantes del país. Es realmente un dato escalofriante para cualquier país del mundo. Y eso el mundo lo va registrando, sobre todo los organismos que tienen competencia y saben de estas cosas. Segundo, tuvimos el tema de que del puerto de Montevideo, dentro de la soja, iban toneladas de cocaína. Bueno, ya nos transformó en un puerto sospechoso que ya es tratado distinto en los puertos europeos, ¿verdad? Sí, de eso ya, o del exterior. Eso ya nos pone en una situación crítica. Después viene el tema del pasaporte en Dubái. Bueno, eso ya prendió las luces rojas en muchísimos lados. Y ahora aparece esto, que en realidad la gran preocupación no es lo que pasó solamente, sino que se desconoce la magnitud de lo que sucedió. Claro. Y seguramente no se sepa nunca. Es decir, ¿cuánta gente por el mundo está con documentos de Uruguay falsificados, pero que tienen el documento en sí, es un documento original, porque no es un pasaporte que se le cambió la foto, Claro, y se borró un nombre. Sí. El documento es oficial. ¿Ah? Esos documentos que dicen que se solicita se le preste servicio a la persona que es la portadora, digo, ¿verdad? Sí. Bueno, después están las visas, pero el pasaporte como tal, donde no se pide visa, entran, no sabemos quién lo tiene ni dónde está, si son gente que se está escondiendo de la guerra, son terroristas internacionales, no tenemos idea dónde está todo Claro. eso. Es una buena apreciación esa. Yo, la verdad que no lo había tenido en cuenta y no escuché a nadie hablar de eso. Y porque además, Claro, porque y no, eso que tú decís que el pasaporte es legal, tiene que ver, porque además se falsificaron partidas de nacimiento, o sea, claro, se generó toda una estructura para llegar a eso. a ver, iba a decir brillante, pero lo muy inteligente de este operativo, a ver, un pasaporte diplomático, cuando uno viaja por el mundo, si se lo roba, hay que cuidarlo como el pan, porque saben que el delito organizado se sabe pagar de $20.000 para arriba por un pasaporte diplomático, Claro. porque lo falsifican el documento, lo alteran el documento. Ahora es más difícil por los chips, pero de todos modos, durante muchos años se sostuvo en el mundo, y de algún modo todavía está. Ahora, esto no es un documento que alguien le borra, le arranca la foto, le hacen una nueva impresión. No, el documento es expedido por la autoridad uruguaya competente.
Claro. Y lo pueden pasar al derecho y al revés, que va a dar original. Por lo tanto, ese es el primer tema que causa una enorme preocupación. Pero también hay que dar respuestas a todo esto. Por supuesto que hay responsabilidades políticas, todos los que ejercemos función pública sabemos que estamos expuestos a todos estos riesgos. Yo me imagino lo que debe sentir el presidente con todo esto, que después podemos hablar un poco de cómo funciona todo esto, porque a partir del presidente Vázquez, que estaba su hermano de prosecretario, Jorge Vázquez, toda la seguridad presidencial pasó a depender de Casa Militar, donde estaba antes, más un cargo civil, sí, que era el jefe de la policía de apoyo, pues de algún modo, pasó a depender directamente del prosecretario. ¿Por qué? Por una razón de confianza absoluta del presidente en quien justamente, ¿no? claro. Es más, cuando se vota el presupuesto, el presupuesto para presidencia de Vázquez, yo era diputado por el Partido Colorado en ese momento, y fui el único legislador de la oposición, el único, que voté a favor de lo que pedía el Poder Ejecutivo, de incremento de seguridad, en partidas de seguridad. ¿Por qué? Porque yo quiero un presidente tranquilo, Claro. y no importa, solo él sabe cuáles son los riesgos y los temores que tiene para él y su familia. Por lo tanto, la seguridad del presidente es vital por la tranquilidad que implica, y es él el que tiene el derecho a decir quién, más allá de que hayan otros responsables que manejen el tema organizativo, como dice la norma que se aprobó en el 2006, que justamente ahora queda en manos del prosecretario, pero antes era Casa Militar. Por lo tanto, en los políticos pueden haber muchísimas cosas, y habrán, bueno, eso es otra historia distinta. Ahora, lo que no hay duda es que, además de perseguir a los responsables y aplicarles todas las sanciones que haya que aplicar, Uruguay tiene que dar un mensaje urgente al mundo. Sí. Nosotros tenemos que alinear el tema portuario y su seguridad, tenemos que hacer una modificación profunda en la calidad de la documentación que pide el Uruguay, y el sistema político todo del Uruguay respaldar como una unidad con el gobierno las nuevas medidas para el nuevo mecanismo de presentación de Uruguay en el mundo. Hoy no nos van a pedir visa para entrar hasta los lugares más insólitos. Hoy Uruguay es un país sospechado y sospechoso, y eso es lo peor que le puede pasar a Uruguay, que vive de su prestigio internacional. Claro. Ahora, esto tiene una magnitud enorme hacia afuera y nos compromete a todos en la búsqueda de soluciones. Es más, yo hago voto para la celeridad del presidente en un momento de este tipo, porque está bien, controló, no controló, miró, no miró, eso está bien, está dentro del juego de los políticos del país y de las responsabilidades del hacerse cargo, pero eso no sirve para nada en sí mismo frente al verdadero problema que tenemos fuera del país. Sí. Y todavía con este 5-0 que nos hicieron el otro día en la Organización Panamericana, es decir, de la salud. Mi preocupación es la imagen, por eso insisto siempre que hablamos contigo en lo importante que es el orden jurídico internacional, que es el que nos reconoce, y aunque sean honorarios, impliquen un montón de cosas, los uruguayos tenemos que pujar por estar presidiendo organismos, participando activamente, y no es fácil. Ahí quedó claro con la Organización Panamericana, quienes tuvimos en varios organismos mucho más grandes, o iguales, con el honor de haber sido electos por otros países, sabemos lo que significa para el país tener ese punto de contacto con los jerarcas del resto del mundo, ministros del resto del mundo. Así que el primer punto es que entre todos tenemos que, además de lo que haga la Fiscalía, que tiene que ser reservado, porque además de todo eso, no sabemos si esto no tiene ramificaciones con el delito organizado. Claro, claro. Puede haber una tesis romántica de que esto lo están haciendo para los rusos que no quieren ir a pelear, pero esto viene de antes. Sí. Puede haber otra tesis romántica de que hay gente que estaba en las estafas y no sé qué, pero también puede haber gente con delitos horribles o gente que mañana puede cometer delitos terribles. Claro. Y van a dar porque Uruguay lo dio engañado con un ruso que viene, y puede ser otro de otras nacionalidades, que dice que es el nieto de un español que
se murió hace 10 años. Claro, ¿no? Recordemos, Alberto, que quien radica la denuncia es una colectividad rusa que está en México. O sea que son los rusos que detectan todo esto y lo primero que hacen es denunciarlo. Sí, digo, a ver, esto es lo que vimos, está claro, ¿verdad? Es decir, no sabemos si hay otras organizaciones paralelas, claro. No sabemos si ese banco de datos no fue vendido por otra vía, lo burdo de todo este proceso. Tiene cosas que son de Disneylandia, ¿no? Sí. Primero que va un ruso que no habla nada de español con otra rusa que habla español a un mostrador de un lugar con una partida absurda, como era la que llegó. Era como él con un cartel en la cabeza diciendo, miren, acá lo que voy a hacer. Claro, falso. Y ya con la gente relativa. Primero. Ahora, si se hizo con otra gente de otras nacionalidades. El otro día escuchaba a alguien decir, humorista, si en vez de llamarse Alonso, Rodríguez o Pérez, si hubiera llamado a Mazurkiewicz, el ruso que iba a sacar el papel, sí. pasaba. Claro. ¿Sí? Porque era mucho más fácil la confusión. Seguro. Yo que soy hincha de Peñarol y disfruté tanto de Mazurkiewicz. Pero, qué horrible lo que he hecho. Pero a lo que voy concretamente es de que acá hay muchos factores críticos. Por ejemplo, el hecho de que se manejara a nivel de la propia oficina de presidencia, ¿no? Es decir, es de locos, es de no entenderlo. Ahora, aquí hay un factor muy importante que es el que debe preocupar más que nada, tener preocupado al presidente, y es porque estas cosas tienen un desliz. El jefe de la seguridad está todo el día al lado del presidente, en su casa, en todas partes, a la prueba viaja hasta con él, puede ser muy eficiente como custodia, claro. Y por lo tanto el presidente está tratando todo el día de llegar a la conclusión de que es una persona cordial, correcta y que le ayuda. Y bueno, pasaron todos los controles que no se hicieron, o si se hicieron se prescindió de darle la importancia que tenía. Muy bien, el derecho de arriesgarse del presidente. Y lo que pase, bueno, son consecuencias que de algún modo le rebotan. Claro. Ahora, el presidente siempre va a decidir quién es, quién quiere que le cuide a su gente y quién es a quien va a tener conviviendo al lado. No puede haber otra gente que le diga, mire, usted tiene a este custodia porque nosotros decidimos que sea. En una palabra, está claro, esto está institucionalizado, el nivel de seguridad de presidencia tiene 3 escalones, ya digo, desde la época del presidente Vázquez se estableció todo un mecanismo que lo sacó de casa militar, y voy a aclarar también que no es la primera vez que hay un custodia de presidencia termina siendo procesado por algún ilícito. Lo que sucede es que acá ya no son ilícitos personales como claro. fueron antes, sino que son ilícitos hechos desde la institución, sí. Es decir, desde la posición institucional. Claro. Porque el que es custodia del presidente llama por teléfono a cualquier oficina y todo el mundo sabe que está hablando con alguien que puede reportar cualquier trancazo que esa oficina le haga, claro. Y la gente a veces no se expone. Y bueno, y eso va generando, como dice la fiscal, contactos reales o no reales, pero va generando una cascada que termina en estas cosas, ¿verdad? Yo la verdad no tengo idea de cuánto efectivamente estarán cobrando por esos pasaportes, vi algunas cifras que me parecieron infantilmente bajas, pero de todos modos, sea como fuere, está claro que esto puede ser la punta de un iceberg, debe ser tratado como la punta de un iceberg para mostrarle al mundo cómo lo tomamos en serio, y que las actuaciones tienen que ser, yo sé que todo el mundo dice lo contrario, pero me pasé la vida con el tema del delito organizado en Naciones Unidas, y esto tiene que ser trabajado reservadamente. Claro. Tiene que ser un proceso con la máxima reserva, porque a la prueba está, se filtró y este individuo borró todos los mensajes, estaba leyendo ahora en la prensa, sí. Que tenía con uno de los principales protagonistas. Sí. Ahora, Alberto, en una palabra, estamos en un aprieto, el interno, se van a aplicar las normas, la política uruguaya pasará las facturas que tiene este sistema que naturalmente en cualquier país pasan, pero la verdad que a mí eso es lo que, a mí me preocupan 2 cosas, lo voy a decir con todas las letras. Me preocupa la serenidad del presidente para resolver este tema,
porque hay un solo presidente de la República, ¿sí? Y no me gustan los presidentes hackeados, ¿sí? Por lo tanto, la que tenga la responsabilidad, que la asuma, es fenómeno, pero todo este tema no le hace al fondo de la cuestión, le hace al fondo de las responsabilidades institucionales. Pero lo que realmente me preocupa es que el presidente y el sistema político esté a la altura de lo que necesita el país, y es, resumo, tener sistemas de suministro de documentos y expedición de documentos que tengan las máximas garantías mundiales, contratar a las empresas más sofisticadas en materia de elaboración de los pasaportes y documentos de identidad. Y por otra parte, blindar el puerto y el aeropuerto y los puertos de salida hacia el exterior para que no pase un alfiler que no esté autorizada, para que no siga llegando al mundo el mensaje de que somos un país que estamos exportando cualquier cosa en perjuicio de otros. Sí, ¿no? mira, Alberto... Estoy un poco apasionado con este tema porque estoy muy preocupado. Sí, mira, nos quedan 2 minutos del programa y bueno, esto que tú decís del puerto, tiene un título que yo lo publiqué hace un par de semanas en el diario La Mañana, un acuerdo que se firmó entre los gobiernos de Uruguay y Argentina de que lo que se carga en Uruguay con destino a Argentina se controla en Uruguay y Argentina no lo controla. Y lo que se carga en Argentina con destino a Uruguay lo controla Argentina y Uruguay no controla. Esto también me parece... Pero a ver, Iván, yo hice la convención de armas y explosivos por mandato de la cumbre de presidentes. La hice porque fui copresidente en Washington para todo el hemisferio. Uno de los problemas más serios que he tenido internacionales fue porque quise poner, y logré ponerlo finalmente, que cuando un país exportaba armas del país A al país C, cuando pasaba por el país B en tránsito, tenía que ser notificado el país de tránsito, el país B, para que no les apareciera que le robaran un contenedor con 20.000 ametralladoras y se enterara de golpe. Seguro. En la ley de drogas, que también fue la primera de lavado que hicimos en el país, incluimos un artículo similar por el tránsito de precursores, por ejemplo. Ahora, todo esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero a lo que me refiero es que hoy hace falta tener una imagen para el mundo que diga, bueno, está bien, hasta acá esto se nos fue de las manos. Bueno, estamos trayendo a lo número 1 del mundo en materia tecnológica y el país todo respalda una inversión en este tema, porque si no lo vamos a pagar muy caro en muchos territorios y en muchos ambientes, y no nos vamos a enterar, porque cuando empieza a perderse la credibilidad en un país, nadie le manda un telegrama colacionado diciéndole pasa tal cosa. No, las cosas empiezan a desmoronar, como he visto que ha pasado con otros países estando en posiciones donde las cosas las podía ver. Por eso hago votos para que esto, además de todo lo político y de todo lo que podemos hablar, tenga también un resultado pragmático de reconstrucción positiva para mejorar la imagen del país y, bueno, salvar este tema que tenemos que solucionarlo, ¿no? Alberto, un gran abrazo, como siempre, un placer escucharte. Si te parece, nos encontramos la próxima semana.